Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros. Tenemos que armarnos de paciencia porque finalmente son compañeros de las comunidades indígenas que están al otro lado, las comunidades que habitan acá con nosotros en el Distrito Federal, y es un evento organizado por CEDEREC. CEDEREC es una organización, una secretaría del gobierno de la ciudad. Y bueno, tenemos que tolerarnos porque de eso se trata también la democracia. Ponernos de acuerdo hoy para cuando no estemos de acuerdo, como en esta ocasión. Es un honor para mí estar nuevamente acá al lado de mi compañero Carlos Facio. Es la tercera o cuarta vez que me invita a presentar el libro, y no es masoquismo ni mucho menos, me gusta hacerlo, tanto que mi hijo Pablo, que me dice que soy más fascista que Facio, bueno, voy a también aceptar porque en el fondo soy eso. Les digo tolerarme, voy a hablar un poquito extensamente, pero traje un texto escrito para respetar el tiempo de ustedes además. Compañeras, compañeros, uno abre este libro y las primeras palabras se apoderan de la atención del lector hasta acabar su lectura total sin perder el interés. Esa es una virtud de los que saben escribir y pueden motivar para tomar opinión y a veces inducir a decisiones. Libro que libera es este de Carlos Facio. En 429 páginas de lúcida redacción, enseña e informa. Disecciona los tejes y manejes de los poderosos e influyentes para imponer la versión que les interesa en la opinión pública, su verdad, pues. Eso está ocurriendo desde el día en que el primer hombre racional y necesitado de sociedad quiso que el otro hombre, también racional y urgido de socializar, acepte su verdad individual para que le respete, lo tema y le sirva. Vieja historia de Caín que sigue matando a Abel, decía Borges. Oigan esto, en la página 11 del libro de Carlos se lee lo siguiente: desde hace 3000 años, el arte de la desinformación ha sido un elemento clave en los conflictos bélicos. Los relatos acerca de guerras, desde las narraciones históricas de Heródoto y los poemas épicos de Homero, han estado unidos al uso de la propaganda. Entonces, en esos tiempos, dice, no se trataba de escribir la historia objetiva, sino de incitar o provocar emociones positivas o negativas para conformar la voluntad de la población, las más de las veces tergiversando, manipulando los hechos en favor de la cultura dominante. O sea, nos están haciendo trampa mediática desde hace 3000 años. ¿Y de qué nos extrañamos? A lo largo de ese primer capítulo, por lo menos unas 40 páginas, Carlos hace una historia de la mentira y la manipulación. Es lo mejor, bueno, uno empieza con el libro y se hace atrapar con solo la lectura de ese primer capítulo. Habla él de la resistencia o la docilidad de la gente para aguantar la engañifa escrita. Desde aquellos remotos personajes de la nebulosa griega hasta, digamos, en lo que termina el libro, aquella escena en que un periodista de Irak, Muntasser Saidi, le gritó perro a George Bush y le tiró uno de sus zapatos en señal de desprecio, que también es una forma de comunicar, de externar opiniones. Investigador y científico social que es, Carlos Facio nos describe una apasionante historia de la propaganda, hijita de la mentira. Recuerda que en la época, por ejemplo, del Papa Gregorio XV, en el siglo XVII, el latinajo propagare se hizo parte del dogma católico, porque nos remitía a la tenebrosa congregación para la propagación, propaganda de la fe, con la que la Iglesia Católica justificaba sus devociones a la santa mentira e intolerancia para castigar con el fuego de la Inquisición a los que llamaba apóstatas, ateos, y en los tiempos más recientes, comunistas, anarquistas. Y en los tiempos más modernos, esa congregación vaticana, con Ratzinger a la cabeza durante casi 40 años, se tiró a destruir la teología de la liberación y a perseguir y complicar la vida de curas dignos como el Monseñor Méndez Arceo, o a asesinar de frente a valientes objetores de las dictaduras fascistas como Monseñor Romero, o los curas bolivianos Mauricio Lefebvre, Luis Espinal, asesinados previa tortura por los fascistas en el año 1970 y 80.
Ese Ratzinger, ustedes saben, fue el Papa Benedicto XVI y puede que en unos años sea proclamado beato o santo o cualquiera de sus subtítulos que da la Iglesia para embobar a sus feligreses. La propaganda degenerada en falsedad, el libro lo demuestra. Al respecto, recuerdo unas frases que ilustran: nunca se dicen más mentiras como antes de las elecciones, durante la guerra y después de una cacería. El sistema dominante en gran parte de América Latina tiene una plataforma mediática bien aceitada, especializada para desinformar, desvirtuar, endulzar o agriar, según los casos, todos los hechos noticiosos de su conveniencia. Para ese cotidiano trabajo sucio pero bien pagado, cuenta el sistema con una plantilla de analistas, comentaristas, editorialistas, intelectuales de pantalla, esos que Rafael Barajas el Fisgón llama telescuales, los intelectuales, vamos. Hay periodistas al servicio de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, que ataca a los gobiernos y a los pueblos revolucionarios, como está pasando en Ecuador, en Venezuela, en Bolivia. Los de CNN también, que hacen ese trabajo sucio para la SIP. Esos periodistas de la SIP son conocidos en Bolivia como los sipcarios, que disparan calumnias por una billetiza. Carlos Facio afirma en la página 73 de este subtexto que en la era de la cultura global y de la tiranía de los comunicadores, la estandarización y repetición de la mentira que se hace verdad busca que el receptor interiorice de manera inconsciente el glosario del poder. ¿Para qué? Para que se asuste. Hay un aforismo al respecto para describir a los derrotados por la trapacería mediática. Dice: ciudadano que anda sonriendo está mal informado, hay que tener cuidado. O sea que, en la concepción de ese ciudadano, para estar tranquilo y sonriente, es mejor no enterarse, no saber, no leer, menos analizar. Muchos aceptaron perder el derecho a opinar porque se dejaron ganar por el miedo de pensar. Ustedes recuerdan esa anécdota. El presidente Fox le dijo el año 2005 a un provinciano que para estar tranquilo, con la conciencia en paz, sin problemas, es mejor no leer los diarios. Unos colegas nos contaban que oyeron decir a la hija mayor de ese presidente Fox esto: lo mejor para la vista es no leer, porque lo primero que aparece en la cara ahí son las arrugas. Este libro, permítanme ustedes el símil, es una puerta abierta a los prisioneros del terrorismo, a esa opinión pública inmovilizada por el miedo, gente remachada en su hogar, incluso por los consejos familiares, y ustedes son testigos o víctimas de este tipo de reflexiones en la casa. No te metas, viejo, no protestes, cuida tu chamba, hijito, eres mujer, ¿qué te pasa? No vayas. Y si vas, oye nomás, calladita, sin opinar, no quiero problemas. Este valiente libro de Facio puede servir de prueba terápica para superar la afasia, esa afasia que es la pérdida del lenguaje por, digamos, una perturbación cerebral devenida miedo. Todo esto que puede llamar al miedo personal debe más bien activar nuestras alarmas de dignidad, en especial de quienes se enfrentan a los poderes y sistemas mundiales, o en el caso de México, de los compañeros de Morena, de ustedes, que luchan, que discuten, que discrepan, que ofrecen resistencia contra las modalidades que oprimen, comprimen, deprimen, suprimen. Hay que leer este libro para fortalecernos en el optimismo de que, aclaradas las cosas, descubiertos los manejos sucios de la noticia que se vuelve escándalo, tenemos derecho a recobrar la confianza, la inquietud, la capacidad de indignarnos y la sonrisa. Hay que leer para descubrir, deducir, identificar a los enemigos y para volver a creer. Hay periódicos dignos, compañeros, que no corrompen ni se dejan corromper. Esos que se enmarcan en este aforismo, que en Bolivia manejamos mucho: los diarios que no se venden son los más comprados. Pareciera que hay una contradicción, pero así es. Los diarios que no se venden al patrón, que no se venden al sistema, son los más comprados. Y topamos aquí, en el libro de Carlos, con las caras y caretas
emergidas de sucesos noticiosos que en cierto momento atraparon nuestro interés y de los que ahora poco o nada más sabemos, o nos los hicieron perdedizos o están en el basurero de la impunidad. Ejemplos: el caso del asesinato de Paco Stanley, figurín de la televisión distractiva, a causa de sus muchas, mírenme, aspiraciones. Aquí se aborda también la huelga de 9 meses de la UNAM, de abril de 1999 a febrero del nuevo siglo, para desbaratar un intento de privatización de esa casa mayor. Había el interés de convertirla en un shopping center de la enseñanza, dice el autor. Se aborda la resistencia de los universitarios y luego la violación de la autonomía universitaria por la Policía Federal preventiva en nombre del supuesto Estado de Derecho y mediante trámites legales impecables, según la apreciación del neoliberal dependiente, el presidente Ernesto Zedillo. Ustedes recuerdan todo aquel episodio. En este libro están las ligas del tráfico, de los videoescándalos grabados por el striptease argentino Carlos Ahumada, y que solía regalar un rosario de de sobres con dinero a compañeros a los que se buscaba desprestigiar. Facio recuerda el apunte de Carmen Aristegui frente a Broso. Le dijo payaso en el papel de fiscal, payaso como mentor influyente en la política y los políticos. En Televisa, como en la Sociedad Interamericana de Prensa, el mensajero es el mensaje, compañeros. No importa qué se dice, sino quién lo dice y a veces cómo lo dice. Hay también 3 capítulos con la disección quirúrgica de la conjura reaccionaria para desaforar a Andrés Manuel López Obrador del gobierno de la ciudad y frustrar su proyecto presidencial. Eso que se logró Fox-mente, Ceballos-mente, Doring-mente, a la mala, a la brava. La danza del desafuero en ritmo de canallas, llama Carlos Facio, al desaguisado de un acusete apellidado Vega Memije, hoy un fantasma solemne. Ese abogado Memije se consagró a tratar de desprestigiar a López Obrador acatando una orden cósmica que decía: el presidente George Bush no quiere otro Hugo Chávez en México. En este libro, en fin, se exponen los extremos lacerantes del caso Atenco, entrañable pueblo nuestro, atacado, humillado, violado por ignominiosos que hoy campean impunes, todavía impunes. Hay periodistas que callan por conveniencia, por miedo, por comodidad, por perder miedo, por no perder la chamba. Yo soy periodista, yo conozco a esa gente que cuando estamos a solas me dicen las verdades que pueden y que saben, pero que se frustran, se atan, se acobardan frente a la computadora, frente al patrón. Gente que se pone un parche en la boca y se ata las manos por no escribir lo que piensa y obedece el dictado que le dan. En ese caso, la censura es la cárcel de la libertad y la autocensura es la libertad encarcelada, compañeros. Tiene este texto 720 citas y fichas bibliográficas, un libro muy documentado, con referencias y pruebas suscritas a su vez por unos 300 periodistas independientes de radio, diarios u organismos especializados en el oficio de datar la historia de lo inmediato, que eso es el periodismo, según definía el periodista y poeta de infinitos Renato Leduc, aquel gran poeta. El libro aborda 13 temas, desde aquella referencia de Homero que les decía hasta la República de Televisa. Voy a celebrar con ustedes que este gran periodista latinoamericano sea además un historiador de la historiografía. Facio es un catedrático de las ciencias políticas y sociales en la UNAM y en la UACM. Es autor de libros y folletos sobre la teoría del caos y la militarización en México, los entreveros pedestres de la alta curia romana, y es uno de los analistas más lúcidos y persistentes que publica cada semana en México, en Uruguay, en Argentina, en Bolivia y en los países que se dejan. Como nunca en la historia de la comunicación, y ustedes también conmigo, con nosotros, somos testigos privilegiados, como nunca el gobierno de Estados Unidos está siendo exhibido como un vulgar tira del espionaje telefónico. No lo acusan los líderes revolucionarios como Fidel o Raúl Castro, tampoco Nicolás Maduro,
Rafael Correa o el Evo Morales. El imperialismo yanqui está siendo vapuleado por hombres valientes que se cansaron de ser cobardes serviles a su servicio, fichas de humillante obediencia en los sistemas de espionaje y control intimidante de pueblos y gobiernos. Me refiero a Julian Assange, que sigue firme en su trinchera de misiles Wikileaks, al soldado Bradley Manning, que cayó prisionero en el combate y que necesitará siempre de nuestro interés y de nuestro apoyo. Y también hablo del macho Eduardo José Snowden, experto en los tejemanejes del ciberespionaje yanqui. Sigamos la causa de estos combatientes como si fueran nuestras causas, que son nuestras causas, compañeros, como es nuestra esta hombrada editorial del autor Carlos Facio. ¿Y saben por qué más tenemos que estar atentos a la suerte de esos compañeros? Uno asilado en Moscú, el otro prisionero literal en Inglaterra y el otro prisionero de Estados Unidos, porque aquellos tres héroes gringos están logrando una victoria, digamos, homeopática, es decir, la curación de un mal con su propio veneno, porque Assange, Manning y Snowden han logrado que al imperialismo se le caiga la máscara, la cara. Felicidades y gracias, compañero Facio, por este valiente y lúcido trabajo, por este gran aporte al periodismo que necesita el pueblo, que necesitamos nosotros. Una vez más, gracias, hermano. Bueno, muchas gracias a Jorge Mancilla por estas palabras. Yo quiero agradecer primero a Antonio y Rosy, que han llevado a cabo este proyecto con todos ustedes, aquí este círculo de reflexión colectiva Buzón Ciudadano, que justamente como define este papelito, sirve para informar, comunicar, concientizar, formar, orientar, organizarse y actuar. Ustedes son justamente cada semana los que hacen posible todo esto. O sea que lo que nosotros venimos a plantear en este libro, las palabras de Jorge, no es nuevo para ustedes, porque ustedes son protagonistas de este quehacer tan necesario. Yo recuerdo que sería enero o febrero de 2009, cuando en aquel espacio de atrás, en tiempo real, hablábamos sobre México como Estado fallido, el mismo día en que salía en la jornada la información del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, y justamente veníamos a hablar del militarismo, y ese mismo día salía una información clave. Bueno, de ahí para acá estábamos en plena guerra, que no es a las drogas, que no fue a las drogas de Calderón, sino que era una guerra contra el pueblo. Y bueno, eso es lo que tratamos también de rescatar en este terrorismo mediático, la construcción social del miedo. Es decir, estamos acostumbrados a que los grandes medios nos hablen de terrorismo y automáticamente la referencia es a la ETA o a la FARC, como era en los años 70 a los Tupamaros o a el ELN de Bolivia o al ERA argentino, es decir, o a Cuba como una dictadura, un estado terrorista, exportador de la revolución. Entonces, nosotros hemos querido significar que hay otra forma de terrorismo que es clave para el terrorismo al por mayor. Ese terrorismo al por mayor, como dice Chomsky, es el terrorismo de Estado, es decir, el que generan estados como, por ejemplo, el de Jorge Rafael Videla en la Argentina, o el de Pinochet en Chile, o el de Estados Unidos e Israel en el momento actual, Israel en los territorios árabes ocupados, o Estados Unidos en Afganistán, Irak, o en México de manera encubierta, porque aquí hay elementos del Pentágono, de la CIA, de la DEA, es decir, de una docena de agencias de inteligencia y cuerpos de élite entrenados para llevar a cabo el terrorismo, no en este caso mediático, sino el terrorismo real. Son agentes de Estados Unidos que actúan de manera encubierta en el territorio nacional. Y tiene un subtítulo este libro que justamente se habla que a través de los medios de este terrorismo mediático, los gobiernos
monitoreados por Estados Unidos, que es quien da los elementos, digamos, técnicos, fija las matrices de opinión. Todo esto sirve para la construcción social del miedo. En este libro mostramos muchos casos, como justamente a partir de un hecho, la muerte de Paco Stanley, o la huelga de la UNAM, o el desafuero, o los videoescándalos, hasta el presente, detrás de un hecho se monta una campaña de linchamiento mediático. Hoy lo vemos con los maestros. En marzo, abril eran los maestros de la CETEG en Guerrero. En los últimos meses, los 2 últimos meses, hemos visto cómo se ha montado una campaña de linchamiento contra la sección 22, los maestros de Michoacán, también los de Guerrero, y ahora digamos que como metástasis el movimiento magisterial se ha ido extendiendo, incluso estados férreamente controlados por el PRI. Ya todos los maestros entran a la matriz de opinión de vándalos revoltosos que les pagan y no trabajan, etcétera. Entonces, este libro trata de explicar cómo es que se fabrica, cómo es que se construye el consentimiento de la ciudadanía para llevar a cabo políticas que van en contra de las propias comunidades, y mucha gente no se da cuenta cómo se utilizan esos mecanismos. Ustedes sí saben cómo opera Televisa, TV Azteca, algunas radios bajo control monopólico privado, pero las mayorías no saben. Por eso es tan necesario que existan foros como estos, que ustedes participen en estos foros y que ustedes a su vez sean los vehículos para transmitir de manera horizontal en el barrio, en la colonia, en el mercado, en la plaza pública, cómo opera el sistema. En la medida que más gente se entere cómo son los mecanismos del poder, mayor posibilidad habrá para ir conformando abajo un gran bloque de poder popular. Necesitamos sumar y sumar más gente para tratar de manera pacífica, organizada, de transformar esta realidad que es injusta. Entonces, la variable del poder es justamente, ellos concentran, hay una plutocracia, un gobierno de los ricos, de los megamillonarios, que tienen a su favor las herramientas coercitivas del Estado, es decir, a la policía, al ejército, a la marina de guerra. Y cada vez que hay una crisis, para los de arriba, porque los de abajo se organizan, el sistema echa mano de los medios y también del poder real, el poder de fuego. Entonces, bueno, en este libro nosotros simplemente lo que tratamos es de reordenar, de recordar. Fue un libro pensado para la gente, fue un libro pensado sobre todo para los jóvenes, para los estudiantes, de darle algunas claves de interpretación para que, yo siempre digo, está muy bien la cultura, está muy bien que la gente aprenda, que tenga nuevos conocimientos, pero que esos nuevos conocimientos, por ejemplo, en este caso, cómo funciona la información o la desinformación a través de los medios. Está bien aprender, de tomar, de incorporar a nuestra cabeza esta metodología, pero eso solo no nos sirve, como dice este folleto al final. Es decir, hay que concientizarnos, pero si no nos organizamos, tener conocimiento, sí, podemos ser un erudito, pero más allá de eso no nos sirve para mucho, o no le sirve a la sociedad. Entonces es necesario concientizarnos, organizarnos, como decían los clásicos, para transformar la realidad, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que ustedes hacen cada semana. Yo en el libro pongo algunos ejemplos que sirven para, de alguna manera, recordar hechos que todos ustedes vivieron, porque estamos hablando del 99 para acá, la huelga de la UNAM. Fíjense, en el año 1999, hace apenas 14 años, ocurrieron 2 hechos. El tema de la huelga de la UNAM y la muerte de Paco Stanley. Si ustedes se acuerdan, 1999 era un año preelectoral. ¿Se acuerdan quién era el regente de la ciudad? Cuauhtémoc Cárdenas. Y era
el candidato que iba a ser de la coalición de izquierdas en aquel momento. Bueno, estos dos hechos, 1999, tienen que ver con el año preelectoral. En el caso de Paco Stanley, justamente se monta una campaña de linchamiento contra el jefe del gobierno federal. Es decir, como ironizaba Mansilla, es decir, la aspiración de Paco Stanley fue una cadena de aspiraciones, como él decía, fueran los que le llevaron a una ejecución de tipo mafioso. Sin embargo, ese día, el propietario principal de TV Azteca, Salinas Pliego, se puso de comandante en jefe de la parte periodística de esa televisora para llevar a cabo una campaña de intoxicación mediática, una campaña de desinformación, tratando justamente de llevar a la renuncia. Se pedía la renuncia. Si usted no puede, renuncia, ¿no? Le decía aquel otro del lápiz, ¿no? El Larralda, ¿no? Entonces se intentó generar ese día una campaña de histeria colectiva que buscaba linchar a Cárdenas. Es decir, hubo una campaña de tono de odio inquisitorial contra Cárdenas y nunca, es decir, y fue una campaña para tratar de desviar justamente los posibles nexos de Stanley con Amado Carrillo Fuente, el señor de los cielos, de quien se decía que podía ser él un distribuidor en las alturas de los medios, y también había los hermanos Amezcua que andaban por ahí, por Michoacán, por Colima, es decir, fue en esos nexos que le cobraron una factura a Paco Stanley. Pero entonces lo que se intentó fue ocultar eso, y hay una profesional de la UNAM, que algunos conocerán, Fátima Fernández, que ella analizó 56 textos de columnistas de prensa y sacó de esos 56 textos una serie de medidas de cómo fue tratado ese tema. Ella dice: hubo una distorsión de los parámetros de la ética periodística, hubo una manipulación de las audiencias por el dúo TV Azteca-Televisa, porque pocos se recordarán que el día de la muerte de Paco Stanley, ¿saben quién regresó a Televisa? ¿No se acuerdan? Jacobo Zabludovsky. Claro, después volvió a salir, pero ese día él, por amistad con su amigo y para generar un problema también de rating en competencia con TV Azteca, ese día volvió a la televisora. Es decir, también dice, de ese análisis, dice que mintieron, difamaron, que atizaron el enojo popular, generaron un clima de histeria o psicosis colectiva, crearon un clima de desestabilización facciosa, generaron un amarillismo o sensacionalismo por rating, por tener audiencia, en fin, y todo esto contra Cuauhtémoc Cárdenas. Si nosotros analizamos en el otro capítulo el tema de la huelga de la UNAM, vamos a ver cómo desde la Secretaría de Gobernación y se logró generar un clima también de linchamiento contra los estudiantes en una huelga histórica que duró 10 meses, es la huelga estudiantil más larga en la historia de la humanidad, y los chavos fueron estigmatizados, criminalizados por protestar, y estaban haciendo la defensa de la educación laica, pública, gratuita. Es decir, esta contrarreforma educativa que ha generado el malestar del magisterio tiene aquel primer mojón, hay otro en el 87, pero esta huelga del 99-2000 es clave para frenar justamente la fase de privatización de la enseñanza. Hay un tema que yo trato en 2-3 capítulos que tiene que ver justamente, y eso ustedes se acordarán, es el 1 de marzo de 2004, aparece el primer videoescándalo en el noticiero de Joaquín López Dóriga en Canal 2, cuando aparecen aquellos videos de Ponce, de Gustavo Ponce en el Hotel Bellagio de Las Vegas,
Esa fue la primera aparición. Había habido otra que tenía que ver con el Niño Verde unos días antes, que fue como un globo sonda para ver cómo reaccionaba la audiencia. Luego viene el de Gustavo Ponce, dirigido ya a generar el ambiente contra López Obrador. Y luego, 2 días después, el 3 de marzo, aparece el video en el Mañanero con el payaso Trujillo, no, el payaso Trujillo no, Broso, ¿no? Bueno, un payaso o un Trujillo que utiliza un payaso para que vean el nivel de la información en México, que tenga audiencia, un payaso, y que la gente lo escuche para informarse, ¿no? Eso es parte también de la media del periodismo mexicano. Entonces, ese día aparece Carlos Ahumada, Correré Bejarano, con Federico Dorin, y se genera todo este problema. Ahí ya estamos en 2004, a 2 años de las elecciones. O sea, empezó mucho antes la campaña de linchamiento. Y yo hablo de que es una trampa, porque acuérdense en que estaba Bejarano con Leonardo Kunchensko en el Canal 2, en el programa En Contraste, mientras en un estudio al lado de Canal 4 estaba Broso pasando el video. Y luego se le invita a pasar al otro, y ahí es donde viene el linchamiento. Entonces, acá lo que estamos hablando es, a través del videoescándalo, cómo hay un nexo con la videopolítica. Es decir, todo eso se hizo bajo bajo el consentimiento, el conocimiento y el consentimiento de Azcárraga Gallín, es decir, del principal propietario de Televisa. Es decir, ya no estamos viendo a Televisa como un instrumento del poder, sino que es Televisa directamente vinculada al circo del poder, utilizando el poder mediático. Entonces, luego viene aquel encuentro en un hotel de Polanco, donde justamente López Obrador comienza a hablar de la teoría del complot. En ese encuentro en el hotel de Polanco estuvo el jefe Diego y su pandilla, pues, estuvo Carlos Ahumada, que Carlos Ahumada, pocos se recordarán, de repente no ustedes, pero las mayorías, pocos se acuerdan de que formó parte del grupo Salinas desde muy jovencito, cuando era stripper del salinismo, pues, antes de tener esos rosarios que hablaba Jorge, ¿no? Porque él trabajaba para Ruiz, fue un ahijado de Ruiz Massieu en Guerrero, y de uno que después fue procurador acá en el Distrito Federal también, un notario, pero bueno, ya me olvidé el nombre. Lechuga, Ignacio Morales Lechuga. Esa es de ese círculo viene mi compatriota de origen, yo soy uruguayo, argentino y mexicano, ¿no? Y él venía de Argentina. En esa reunión estuvo el abogado Juan Collado. ¿Alguno de ustedes se acordará de Juan Collado? Juan Collado fue nada menos que abogado de Raúl Salinas de Gortari, de Mario Villanueva, que hoy está preso en Estados Unidos, fue abogado de Mario Ruiz Massieu, aquel que le habían puesto el bracelete cuando lo agarraron en Estados Unidos y lo desaparecieron. No sabemos si dicen que murió, ¿no? Pero puede ser testigo protegido, etcétera. Y bueno, y en esa reunión estaba también un agente del Ministerio Público Federal, de la PGR, y estaba José Luis Valle, que había sido del CISEN, había sido de la Brigada Blanca. Esos 5 estaban reunidos ahí en un hotel de Polanco, y ¿saben quién más estaba? Uno que algunos verán a veces, porque a veces no es que seamos masoquistas, pero tenemos que ver qué es lo que dice el enemigo. Había un tal Bernardo Gómez, vicepresidente de Televisa. Ahí estuvieron, por eso López Obrador después hablaba del complot, porque sí, estaban salinistas de huesos colorados con el jefe Diego, con
el poder Televisa, con la PGR y un ex agente de la Brigada Blanca y de el CISEN, ¿no?, de la inteligencia política del régimen. Entonces, bueno, eso es lo que va conformando la teoría del complot. Después narramos cómo justamente tiene que salir por piernas, bueno, no por piernas, salió en un helicóptero, en un avión de su propiedad, el Carlos Ahumada y se fue a Cuba, allá lo detienen y viene una crisis diplomática, casi un rompimiento de relaciones. El propio Ahumada confiesa, sin que lo tuvieran que cachetear siquiera, de que era parte de una conspiración. Ahí se viene un incidente que expulsa a México al embajador Jorge Bolaño, que es un excelente diplomático de carrera cubano, y viene también la expulsión de Orlando Silva, que era el agregado político. Toda esa información de por qué los echaron la pasaron a la reserva. Es decir, si uno la pide al IFAI, por 15 años fue sacada esa información de la circulación pública. Eran los días de Fox con Santiago Krill en gobernación. Bueno, todo esto entonces da lugar después al desafuero patriótico de AMLO, y nosotros vamos hilando en el libro cómo se va construyendo el símil López Obrador, Hugo Chávez. Aparece todo esto del populismo radical, y entonces nosotros vamos viendo cómo el populismo radical es mexicanizado o tropicalizado por Enrique Krause, que habla de AMLO, el populista tropical, ¿no?, y el Mesías tropical. Y entonces, cómo a través de una leyenda negra sobre Hugo Chávez se va montando una leyenda negra sobre López Obrador. Pero lo que pocos saben es que la matriz de opinión populista radical que iba dirigida a Hugo Chávez nació en 2003 y la acuñó en una comparecencia en el Senado de Estados Unidos el jefe del Comando Sur del Pentágono, o sea, un general de 5 estrellas que era el comandante de uno de los cuerpos del Pentágono que controla toda América del Sur. En una comparecencia ante senadores dijo: en América Latina hay un nuevo enemigo, es el populismo radical. ¿Y qué es el populismo radical? Dice, bueno, sí, es un político al que la gente vota y elige, pero que después que llega a la Casa de Gobierno va a la plaza pública y se comunica con la gente, y es un peligro porque hace participar a la gente, es un peligro para las oligarquías, ¿no? Entonces, esa matriz de opinión, el populismo radical, es de 2003. Estaba ya Chávez, no lo mencionan, estaba Evo Morales, ya estaba ya en el Chapare boliviano, con los cultivadores de la hoja de coca, y también iba para él porque Estados Unidos sabía que la proyección de quien era un líder cocalero y que ya era diputado, el próximo paso era que la indiada se organizara y lo llevara a la presidencia, como ocurrió. Y en México también estaba López Obrador. Entonces, esa matriz de opinión fue generada para todos estos líderes emergentes que iban naciendo en América Latina. Estos líderes que le están moviendo el piso, algunos más a la izquierda, otros más en la óptica del nacionalismo, como está también el Pepe Mujica en Uruguay, ¿no?, un guerrillero que pasó 13 años en prisión, que por la vía electoral luego el pueblo lo lleva a la presidencia de la República. Entonces, acá vamos reconstruyendo cómo a su vez esto que nace con el videoescándalo en 2004, tenemos en el año electoral 2006 que un viejo conocido de todos nosotros, John Dimitri Negroponte, que había sido el embajador que hizo de Honduras el portaavión terrestre de Estados Unidos para Centroamérica, como lo llamó Gregorio Seltzer, para la guerra de la contra Nicaragua sandinista, ese que después vino de embajador a México,
en 2006 era el jefe de todos los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Y en enero, es decir, el año electoral de 2006, él planteó que en México, que las elecciones que habían ese año en América Latina, la que más importaba a Estados Unidos era la de México. Y él volvió a hablar del nacionalismo revolucionario y del populismo radical, siguiendo una misma matriz de opinión que el que era el jefe de la CIA, Porter Gross, también había estado planteando el nacionalismo, es decir, que Negroponte, el jefe de la CIA, Enrique Krause, la propaganda negra del candidato Calderón, el Consejo Coordinador Empresarial, los mismos de siempre, los mismos que estigmatizan a los maestros, al 132, es decir, siempre que hay un momento en que sus intereses peligran, ellos se juntan y hacen esta guerra mediática de saturación. La matriz de opinión que acuñaron como uso de la propaganda negra fue AMLO, un peligro para México, símil de Chávez, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, de todo eso es de lo que nosotros hablamos acá en este texto, y para ir terminando les diría algo que también está cerca. Yo en la página 280, por ejemplo, hablo de la estrategia del odio. Se había ya aprobado la ley Televisa y viene después, algunos se acordarán, Celebremos México en Bellas Artes, es decir, cómo imponen una ley, cómo luego juntan a la clase política, Azcárraga, lo junta en Bellas Artes y le leen la cartilla. Esto fue antes de las elecciones. Es decir, luego viene el pacto de Chapultepec, o sea, alguien le llamó al pacto de Chapultepec del duopolio más Slim, más Servige, Azcárraga y Salinas Pliego, alguien le llamó la enchilada Sambor, ¿no? Pero era justamente la continuación de la ley Televisa y del Celebremos México. Entonces, luego viene la guerra de encuestas, y todo esto fue diseñado por dos estadounidenses, Dick Morris y Allen, que entonces potenciaron esta matriz AMLO, un peligro para México, que fue un verdadero golpe de Estado cibernético, ¿no? Porque se reproducía y venía también no solo en la televisión, en los espacios de la radio, el espacio radioeléctrico, sino también ya empezaba a circular por internet, ¿no? ¿Se acordarán ustedes aquel spot del PAN donde aparecían también golpeando a Elenita Poniatowska con los segundos pisos? En fin, hay entonces pocos se acuerdan o registraron en aquel momento que en algunos actos, que hay una información que salió perdida ahí en Milenio, y yo la rescaté, una reunión interna del candidato Calderón con los diputados y senadores del PAN de aquel momento, pero también con los cuadros políticos, donde le decía que esa campaña, que ellos tenían que salir a las calles, toda la militancia organizada del PAN a nivel jerárquico, porque se trataba de una guerra. Es decir, debemos ser un ejército en las calles, hay que llevar una guerra cuerpo a cuerpo, con disciplina. Es decir, él ya como candidato había interiorizado el tema de la guerra política, que luego no es una guerra de las drogas, sino que es una guerra contra el pueblo, es decir, aquello que se nos metió como una matriz, que era una guerra de pandilla contra pandilla, de cárteles contra cárteles. Luego, en tiempo real, nosotros decíamos, hay elementos que escapan a esa lógica. Aquí el ejército, la marina, la policía está generando muertos, está ejecutando personas, está desapareciendo personas, hay pruebas de eso, y bueno, se logró justamente desarmar hacia 2010, 2011, hacia el final del sexenio de Calderón, toda esta construcción mediática que él había logrado posicionar a través de los grandes medios. Aquí, bueno, Dick Morris fue quien
incluso en una nota en un diario de New York Post, un diario muy amarillista de Estados Unidos, vinculó al ultraizquierdista AMLO, así escribió en una nota, con Fidel Castro, con Hugo Chávez, y decía que había un plan de López Obrador y Hugo Chávez para hacer arrodillar a Estados Unidos por el tema del petróleo. Es decir, utilizaban elementos de la realidad forzándolo para meter miedo en Estados Unidos, pero parte de esos artículos, la intención era que eso se proyectara en los momentos de la campaña hacia México. Entonces, bueno, todo esto que se hablaba del financiamiento de Hugo Chávez, la campaña, bueno, acá fue cuando remozaron ustedes este parque, ¿no? Con los fondos que les llegaban de allá, ¿no? Bueno, y ahí se mete también en la campaña Antonio Solá, que había sido el publicista de Aznar cuando aquel 11M, cuando el trenazo que la semana previa a las elecciones, donde él se quería reelegir y utilizó la mentira, y esto fue desarmado. Bueno, Antonio Solá fue el que generó ese clima de histeria contra la ETA cuando eran otros los causantes del 11M. Y por eso lo perdió una mentira. Bueno, en esos días, yo termino con esto, el diario La Crónica, algunos de ustedes de repente lo usan para algo, hablaba de células, no para forrar libros, ¿no? A veces yo con papel periódico forro libros, ¿no? En ese periódico, en el cierre final de las campañas, hablaba de las células chavistas y el eje Caracas-La Habana, México. Hablaba de grupos bolivarianos en los centros y con centros logísticos aquí en el Distrito Federal, es decir, y los dineros que Chávez canalizaba, ¿no? Hablaba de grupos subversivos en el PRD y rodeando a López Obrador, ¿no? Todo esto, que es lo que nosotros planteamos en la primera parte del libro, es cómo se utilizan para la construcción social del miedo muchas veces fuentes anónimos. Es decir, hay una modalidad en el periodismo de Estados Unidos que muchas veces dice a pedido de la fuente, para no comprometerlo, por razones de seguridad, para protegerlo, y algunas fuentes sí es necesario preservarlas, cuidarlas, pero eso sirve para sembrar información falsa y hacerla parecer como verdadera. Entonces, la siembra de información falsa nos lleva en la página 288 del libro a recuperar. Yo siempre con mis estudiantes hablo de mis clientes, ¿no? Tengo muchos clientes. Ahora voy a dejar, hay uno que ya lo voy a perder porque el Ciro Gómez Leiva ya no va a estar en canal de televisión, aunque va a seguir en Milenio, ¿no? Carlitos Marín es otro, mis clientes en las clases, y hay otro que es el gordo Raimundo Riva Palacio, que a él le publico una nota que sacó que se llamaba Armas para el EPR. Y él, en esa cuestión rocambolesca, como estas otras cosas del diario La Crónica o del diario La Razón, él dice que la PGR detuvo un cargamento de AK-47, estos cuernos de chivo, que venían para el EPR y que se los mandaba Hugo Chávez. Pero la historia no termina ahí. Resulta que él pone en su nota que el pago había salido del gobierno del Distrito Federal cuando todavía López Obrador estaba en funciones. Pero para que no se detectara el pago, se había triangulado, para que no fuera directo de las arcas del DF a Caracas, a través de La Habana, Cuba. Es decir, ligaba a López Obrador con Chávez, con el EPR, con las manos salvatrucha, con la dictadura de los hermanos Castro. Bueno, eso salió publicado. Entonces, en el libro manejamos una docena, o tal vez un poco más, de noticias de ese calibre, es decir, información falsa que sirve para esto que llamamos la construcción social del miedo. En fin,
hay un eje que lo tocamos al pasar ahora en esta exposición, pero que es un eje articulador del libro. Es decir, un eje son los medios, pero estos medios tienen una relación con esto que llamamos la plutocracia, es decir, el gobierno de los ricos. Como Fox, como Zedillo, como Calderón, el Peña que está ahí en Los Pinos, en realidad ya no son el presidente de la República, sino que son administradores, gerentes del poder real, es decir, actúan al servicio de esta plutocracia. Por eso, todo este paquete de contrarreformas que acaba de lanzar Peña en diciembre, enero, que incluye la financiera de estos días, la contrarreforma educativa, la energética, la laboral que la hizo a la limón con Calderón antes que se fuera Calderón, en realidad son un paquete de medidas que necesita de la propaganda para tratar de meterlos en la cabeza de la gente y bajo la mentira de que esto va a beneficiar. Si ustedes ven en toda la propaganda que se hizo en torno a la reforma energética, hace un mes y medio atrás, habrán visto en la televisión, pero también en planas completas en los periódicos, que se utilizaban figuras de niños hablando de que el agua, que sirve para generar electricidad, y ponían una niña como en una alberca o abajo del agua, en el mar, y luego hay otras que ponía a un niño y hablaba, dice que Estados Unidos y México tiene gas, allá sí lo usan, y ponen atrás del niño, hay un hombre en esa imagen, ponen el mapa de Estados Unidos y el mapa de México y unos puntitos rojos, es decir, todo iluminado Estados Unidos y México a oscuras, ¿no? Si allá se dice, ¿por qué nosotros no? Es decir, todas estas campañas que se hacen a través de la televisión y de los medios y de la radio y de la prensa escrita son para tratar justamente de vendernos, entre comillas, la idea de que estas son reformas. Yo siempre digo, si uno va al diccionario, yo me manejo mucho con el diccionario para saber qué dice una palabra, qué quiere decir una palabra. Reforma, cuando es un cambio para mejorar. Una reforma es un cambio. Dado que es una medida del Poder Ejecutivo, el presidente de la República, en este caso el presidente de todos los mexicanos, una reforma tendría la intención de ser beneficiosa para todos. Claro, por eso nosotros hablamos que es una contrarreforma. Claro, pero ellos la venden a nivel de la propaganda como que esto nos beneficia a todos. Ahí se enredó un poquito con esto de la privatización del petróleo, porque cuando trata de robar, de privatizar el pensamiento de Lázaro Cárdenas, medios se hacen bola porque, bueno, no contaban con su astucia de que Cuauhtémoc también saliera al quite y dijera que estaban desvirtuando el pensamiento de su padre, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que viene en estas semanas, ¿no? ¿Verdad? La movilización en torno, como plantean ustedes acá en el buzón ciudadano y Morena, el petróleo es de todos, ¿no? Entonces, bueno, esas son las luchas que hay que seguir dando y nosotros recuperamos algunas de estas luchas tratando de codificar, o sea, de ver qué hay detrás de las palabras que utilizan los gobernantes y los medios, leer entre líneas, digo yo. Uno agarra callos, ¿no? Y Jorge aparte con eso lo transforma en pequeños textitos que son maravillosos, ¿no? Es decir, todos tenemos que aprender a leer entre líneas y también hacernos seguidores de Orwell, ¿no? Donde dice paz, leer guerra. Es decir, Orwell hablaba justamente de 1984. Ahí nos están saludando, ¿no? Entonces, bueno, yo los invito a eso, a seguir trabajando en este espacio, que es un espacio ciudadano y que ayuda también a que todos nos vamos organizando para transformar la realidad. Gracias. Esta semana, sí fue esta semana, parece que la anterior, salió un artículo muy interesante del doctor en La Jornada, donde
explica y nos da conocimiento de lo que se hizo en Bolivia en relación a las nacionalizaciones que hicieron. Muy interesante el artículo, espero lo vean, lo lean, y si no, pues pregúntenle aquí, como yo lo estoy haciendo al doctor. Y en relación al libro, me imagino que la parte esta francesa que mencionas es cuando, curiosamente, da casi origen a la riqueza de este señor Rothschild, cuando sabe que los franceses, Napoleón ha sido derrotado, y entonces le mandan la información inmediatamente y hace una serie de tranzas de bolsa, digamos, ¿sí? Esa es una. Y la otra, desgraciadamente en los medios de comunicación oímos, vimos, leímos que los maestros fueron agredidos cuando iban en el eje de Rayón, eje 1 norte, en Tepito, gritándoles indios de mierda, huevones, etcétera, etcétera. Cuando precisamente, y es la pregunta, el don Carlos escribió en la jornada aquel agente oculto, ¿sí? Que mucho me temo es eso, independientemente de que los señores de Tepito estén molestos porque les bajaron las ventas en el Zócalo, bla, 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 bla. Pero esas son las dos, digamos, 3 preguntas. Muchas gracias. Sí, muy bien. ¿Otra pregunta, otra participación? Buenas tardes. Mire, hace 15 días, de alguna manera, se denostó el trabajo de Carmen Aristegui por estar apoyada por CNN, que dijeron representa, es Estados Unidos. Entonces yo soy una ferviente admiradora del trabajo de Carmen Aristegui, no quiero estar equivocada, entonces ustedes con su lucidez quiero que me lo aclaren. Muy bien, ¿alguna otra participación? Ya nomás son 2. Sí, pues pásenle por favor. Pásenle por favor para acá los que van a participar. Una pregunta para Carlos Facio y también para si tiene conocimiento sobre la situación, pero yo creo que va a ser medio difícil el asunto. Los medios, tanto La Razón, 24 Horas, Excelsior, Crónica, todo el cuerpo de periodistas que sirven al sistema, ¿están afiliados a la CIP? ¿Están afiliados a la CIP? Porque hace rato se hizo la afirmación para lo que sirve la CIP, ¿no? Cuerpo de sicarios, como le llamaron, ¿no? Y entonces, yo creo que hay que hacer una campaña de información para que todos estos periódicos y también las estaciones de radio, los grupos principales, así como ya el duopolio, hay que casi denostarlos a través de Morena. Pero esa era la pregunta, que si todos estos periódicos pertenecen a la CIP. Esa era. Muy bien. Pues yo antes que nada felicitarlos por la claridad de su conferencia y de sus puntos, pero yo sí me preocupo un poco porque bueno, ya hasta me da risa porque cualquier cosa todo tiene la culpa López Obrador. De hecho, hasta los últimos anarquistas que andaban enmascarados, ¿quién los puso? López Obrador. Yo digo, no es posible todo. Se embaraza alguien, López Obrador. Todos tienen la culpa. Yo creo que ellos tienen la estrategia bien planeada, bien planteada, pero creo que los ciudadanos no tenemos una estrategia definida todavía para hacer un contraataque a eso. Y mi pregunta es, ¿qué deberíamos de considerar como ciudadanos? Aparte de hacer el análisis de, digamos, y la interpretación de estas propuestas que pues nos bombardean porque cada 5 minutos, y digo, estos cuates se sienten semidioses, ¿no? Porque dicen todas sus propuestas como si fuera la gran verdad y como si realmente estuvieran cumpliendo, ¿no? Con la gente.
pero yo creo que sí hay estos mensajes son así como ocultos, ¿no? Vamos a favorecer a todos ¿quién? A toda la oligarquía que ellos mismos representan o que son sus servidores, o sea, sí van a favorecer, pero a sus familias, no a la familia del pueblo, ¿no? Entonces sí tendríamos que tener una mirada, tal vez un catálogo, ¿verdad?, de advertencias, de cómo hacer lecturas e interpretaciones de estos ataques que sí están cuidadosamente planeados y que llegan a un público ingenuo y que ese público se queda con eso como una verdad absoluta, ¿no? Entonces sí preocupa mucho. A veces cuando uno hace alguna discusión, es que lo dijo Dóriga, de veras, pues sí, pero este cuate es un mentiroso, ¿a poco le crees, no? O sea, sí tener como respuestas para estas propuestas, pero sí respuestas muy sencillas y fundamentadas, porque nuestro pueblo no tiene historia, se le olvida. Gracias, muchas gracias, doctor. Le quiero hacer una pregunta. Usted habló de la contra nicaragüense y en estos días se está volviendo a discutir el asesinato de Camarena. A mí me preocupa y nos siguen mareando con muchos eventos para que no nos demos cuenta, pero hay que regresar muchos años para entender qué está pasando hoy. Y me pregunto, ¿qué tan peligrosa era la revolución de Nicaragua cuando Nicaragua no tiene yacimientos de petróleo, no tiene recursos tan valiosos como México? ¿Y por qué a México lo usan para combatir a esos pequeños países hiriéndolos en su soberanía? ¿Y con qué cara nosotros queremos ser respetados en el mundo? Y bueno, la pregunta de la compañera anterior es ¿en qué nos tenemos que fijar para tener criterio y ponernos alertas? Porque compramos fácilmente las innovaciones, todo por querer ser el primero en que yo lo voy a usar y todo eso, y no nos fijamos qué hay atrás. Entonces esta pregunta es para tener más lucidez de lo que está pasando. No, México se termina en la frontera con Guatemala. Realmente el sueño bolivariano de Chávez es pues un gran recordatorio y tenemos que cuidarnos más allá de nuestras fronteras. Bien, compañeros, una pequeña aclaración para mí muy importante. No me doctoreen, por favor, no soy doctor, soy un periodista, soy un escritor, un trabajador de las letras, pues un herido de letra ferit que dicen, un periodista de 50 años de trayectoria en Bolivia, en Perú y aquí en México. Orgullosamente 25, 30 años en México. Bueno, el compañero que hablaba de el petróleo, un artículo que salió en La Jornada hace unas 2 semanas, hablaba de las luchas del pueblo boliviano por la retención, por la defensa de sus recursos naturales, entre ellos del petróleo y el gas. En Bolivia se ha dado la primera guerra internacional por el petróleo en la historia de la humanidad. De 1932 a 1935, Bolivia sostuvo una guerra con Paraguay. Guerra asusada entre dos pueblos pobres por dos transnacionales del petróleo. La Standard Oil, que operaba en Bolivia, y la Gulf Oil, que operaba en Argentina, y que al detectar que los bolsones de petróleo más importantes estaban en Bolivia, en la frontera, convence al gobierno paraguayo para que invada, avance, mueva los hitos, los mojos fronterizos hasta la frontera, hasta el lugar donde están los petróleos bolivianos. Alertado de esto, el gobierno boliviano comienza a hacer las reclamaciones correspondientes a Paraguay para que no intervenga en una región que se llama el Chaco, una región seca, árida, erial. Sin embargo, seguían los avances de las tropas militares hasta que Bolivia le declara la guerra a Paraguay en 1932, el 14 de junio de 1932. Se desata el conflicto, la Standard Oil pone armas, la Gulf pone armas porque hay una pelea entre ellas y el pueblo puso los muertos. 100.000 muertos, compañeros, entre ambos países, 61.000 de ellos bolivianos, en 3 años de guerra, una guerra infame de 26 batallas, pero a morir, a acabarse.
Dice la historia que Paraguay ganó esa guerra. Los bolivianos decimos que no perdimos la guerra, porque el Paraguay no llegó a las zonas que quería del petróleo, no se llevó una gota del petróleo y no se llevó una gota del una brizna de gas. Entonces, compañeros, una primera cosa, la historia del petróleo a partir de esto está asignada por tragedias, por golpes, por sangre. 2 golpes militares para quitar al Estado el poder del petróleo. Aquella guerra del Chaco generó a militares patriotas que se proclamaron socialistas. Uno de ellos, David Toro, en cuanto termina la guerra, el general David Toro declara a la República Boliviana República Socialista de Bolivia. Funda la primera empresa del Estado del petróleo en América Latina, Yacimientos Petróleos Fiscales Bolivianos, que hasta ahora están manejando YPFB. Expulsa a la Standard Oil, es la primera empresa norteamericana expulsada de América Latina. El general Lázaro Cárdenas creó la empresa Pemex 1 año y 2 meses después de la hombrada boliviana, cosa que se agradece y que se reconoce. Después de este compañero David Toro entra otro teniente coronel, Germán Buch, otro socialista forjado en la guerra del Chaco, que potencia la empresa del petróleo, que da la forma para imaginar cómo se puede explotar el petróleo porque no tenemos tecnología. Y se enfrenta al poder minero. Bolivia, saben ustedes, es país minero por excelencia, la plata de Potosí, el oro, el estaño del siglo pasado para las 2 guerras mundiales. Y Germán Buch se enfrenta al poder, al superestado minero. ¿Y cómo muere, compañeros? Aparece una noche suicidado, el 23 de abril de 1939, aparece suicidado. ¿Y qué dice la prensa corrupta de entonces? Que don Germán Buch, el presidente boliviano, no pudo soportar un dolor de muelas y en su desesperación se pegó un tiro. Este hombre, héroe de 6 batallas en el Chaco, pegándose un tiro, lo mataron. El caso de Gualberto Villarroel, el otro presidente nacionalista socialista que tenemos en Bolivia, emergido de la guerra del Chaco, es otro defensor del petróleo, de los recursos naturales. Crea la Central Obrera Boliviana, auspicia la Federación de Mineros, crea el primer Congreso Indígena en América Latina. ¿Y qué pasa con él? El superestado minero, el imperialismo yanqui, por entonces, le obligan a cometer ciertos errores. Una turba de gente pagada por los poderes imperiales de entonces, toma el palacio quemado el domingo 21 de julio de 1946, asaltan el palacio, atrapan al señor presidente don Gualberto Villarroel en su despacho en el 2º piso, a golpes lo dejan inconsciente, arrastran el cuerpo y tiran del 2º piso a la Plaza Murillo, que está al frente del palacio, donde otra turba recoge el cuerpo y lo arrastra hasta colgarlo en un farol de luz municipal. Miren ustedes cuánta tragedia por defender el petróleo. Después vienen otros golpes militares y viene la guerra del gas. El año 2003, la población sale el 17 de julio, hace 2 días hemos celebrado 10 años de aquello, el 17 de julio sale a defender el gas. Indígenas que no tenían idea del gas, para qué sirve el gas, cómo se va a manejar el gas, porque todavía están cocinando a leña. Sin embargo, toman conciencia de este recurso natural. Ya habíamos perdido el petróleo, la plata, el oro, la plata, el estaño, están minas agotadas, no vamos a perder el gas, porque tenemos gas para 150 años, y esta gente sale a combatir. El gobierno de entonces, de Goni Sánchez de Lozada, un infeliz que ahora está protegido por Estados Unidos, desata el fuego, y en una tarde, el 17 de julio del 2003, 67 muertos, de 1 de la tarde a 4:30 de la tarde en las calles del Alto. Pero la gente resiste, aguanta. Una guerra que empezó mucho más antes, obviamente, a resistir, a tomar conciencia del gas, porque el gas estaba en poder de 12 empresas transnacionales. Y nosotros queríamos que el gas sea nuestro. Y cantábamos, como pongo en el texto, decíamos, el gas es un compuesto de etano, metano, butano, que nos quieren quitar sutano, mengano y perengano. Y no nos vamos a dejar palabra de boliviano. Esta fue la canción que manejó un montón de cosas. Resistimos aquello, compañeros, resistimos. Al día siguiente de aquella matanza, el 18 de octubre,
Aquel infeliz Goni Sánchez de Losada, le decimos Goni Sánchez de escapada, huye del país, está en Estados Unidos, protegido allí por los diferentes gobiernos. Hay resistencia, hay que tener confianza, hay que persistir. Masacres, golpes de Estado, guerras que nos meten. Actualmente están manejando el gas con autonomía y con ventas en mostrador público. Vendemos el gas a Brasil y Argentina. El proyecto es venderle también a México. Pero con Chile tenemos dificultades, pero no necesitamos por ahora vender más petróleo o que es más gas. Somos dueños de los recursos naturales. Cuando Evo Morales llega a la presidencia, ninguna empresa era nuestra. Las empresas históricas, digo, el teléfono, la luz, los ferrocarriles, avión, todo estaba privatizado y ninguna riqueza natural, recurso natural, petróleo, agua, minerales, todo estaba en poder de transnacionales. Evo Morales ha rescatado el país en menos de 2-3 años y no hay un solo recurso natural en poder de extranjeros. Es posible, compañeros. Hay que creer en nuestras posibilidades. Aparece siempre el factor histórico, el instrumento del pueblo. En este caso son los indígenas, que estuvieron siempre en la geografía de Bolivia, pero no en la historia. Estos indígenas, que son el 63% de la población y que están de pie y que están manejando y tienen un indio en la presidencia. Y este indio va a volver a ganar las elecciones el próximo año de 2014. Una compañera me preguntaba cuál es la posibilidad de que gane Evo Morales. ¿Saben qué dice? Lean el periódico de ayer, de anteayer. Dice el periódico El Diario de Bolivia. El señor Evo Morales está perdiendo popularidad en la población. Antes tenía el 73% de la preferencia, ahora tiene nada más el 65%. Pero miren cómo se manipula, cómo se maneja. Cómo maneja el diario La Razón. El 98% de los periódicos y las radios y la televisión en Bolivia están contra el gobierno de Evo Morales, porque se ha manejado por la SIP. La SIP es la Sociedad Interamericana de Prensa, que es el organismo de los patrones. Ellos determinan cómo se manejan, cómo se defienden. Ellos emiten cada año en qué país se respeta la libertad de expresión, supuestamente apoyan. Aquí no dicen nada con tanto periodista asesinado, periodista muerto. Entonces, tengamos mucho cuidado con la CIP. Hay que denunciarlos. Manejan esto. Y el grupo Prisa también es otro gran consorcio que maneja televisoras en América Latina. Hay que creer en la fuerza del pueblo por la defensa de los recursos naturales. Finalmente, con este escándalo que está pasando con la contra nicaragüense, la compañera decía, ¿qué importancia tiene Nicaragua? Sí, compañeros, en 1980 Nicaragua dio el golpazo, el campanazo de que los pueblos pueden hacerse de los gobiernos, con los hermanos Ortega y con toda la gente, con Ernesto Cardenal, tomaron el gobierno. Inmediatamente el imperialismo desató una campaña contra ese gobierno revolucionario hasta tronarlo, la contra nicaragüense. En eso operó este asesino de Camarena, un sujeto de la CIA, un cubano llamado Félix Ismael Rodríguez, alias El Gato, es el que mató o determinó la muerte del Che Guevara en Bolivia. Este es el hombre, El Gato, que recibe instrucción de Estados Unidos, la orden desde Estados Unidos, saluden a papá, es la clave para que Bolivia, mediante la CIA, los Rangers que están ocupando el país, acaben con el Che Guevara. Lo mataron, como saben ustedes, el 9 de octubre del año 1967, y es este Félix Ismael Rodríguez, El Gato, el que mata después a Camarena. Hay que tener en cuenta estos nombres porque, como dice Carlos, tenemos que tener precisión para saber hablar con fundamento, con consistencia y con convicción. Es obvio que podemos seguir hablando, pero vamos a seguir. Hay una última cosa, miren. En el año 2002 encontraron en Bolivia una gigantesca fábrica de cocaína en una zona Huanchaca, en la zona de Santa Cruz, en la frontera entre Bolivia y Brasil. Esa fábrica de cocaína estaba siendo operada por la CIA para reunir fondos desde antes, para comprarle armas a Irán y enviarlas a la contra para hacerse dinero. La CIA, que está metida hasta las patas en el negocio de la cocaína, y por eso matan al de la DEA, porque de la DEA, Camarena, descubrió que la CIA, que el presidente Reagan estaba metido en el negocio de la cocaína,
aquí en México y que estaban operando con Caro Quintero y con todo esto. Y por eso el Gato Rodríguez va, atrapa a Camarena y lo tortura, mano, ¿qué sabes de la CIA? ¿Qué sabes de la CIA? Hasta acabarlo y hacer aparecer luego ese muerto como si fuera obra de la mafia, del cártel de Juárez, de Caro Quintero, y no es así. Miren, operan en Bolivia, descubrieron un botánico que tenía un avión, Enrique Kempf Mercado, un más importante sabio que teníamos en Bolivia, estaba investigando, haciendo inspecciones para sus estudios especializados, y su avioneta tartamudea en el aire, está mal, y busca una pista de emergencia y aterriza en la primera pista que ve para salvar la vida con sus 2 copilotos o pilotos. Del frente de salen del laboratorio de Huanchaca, salen corriendo, y antes de que digan nada lo matan a en la presunción de que eran agentes que habían Gracias a este científico se descubrió aquello, porque la derecha, las universidades, el mundo científico del mundo reclamó, protestó por esa muerte, y ahí se detectó quién estaba manejando ese gigantesco laboratorio de cocaína. Es la CIA, es el imperialismo, que se provee de armas, que se provee de dinero, que se provee de poder, con lo mismo que dice combatir. Termino con esto, compañeros. Bolivia ha roto relaciones con Estados Unidos el año 2008. Hemos expulsado al embajador. No queremos saber nada más de la DEA, y hemos expulsado a la DEA, hemos expulsado a la CIA. La semana pasada han salido los últimos elementos del llamado USAID, un programa de una agencia de cooperación y desarrollo. Y Evo Morales dice, estamos mejor que nunca sin ellos. Mejor, pensábamos que con Obama se iba a arreglar, no se arregla nada mejor, compañeros. Estamos bien y estamos avanzando. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, hay muchas preguntas, voy a tratar de ser sintético. El compañero hablaba justamente de esto que pasó acá en Tepito, en donde un grupo de maestros y maestras fueron enfrentados, insultados, apedreados, golpeados por gente como ellos, trabajadores de ahí de Tepito, del barrio Bravo de Tepito, y él se fue. No solo de Tepito, No, uno, probando. Ajá, a ver. Buenas tardes, felicidades. Ustedes, compañeros, muchas gracias a ustedes. ¿Cómo es su nombre? Augusto Rivera. No le vengo a comunicar que mi jefe, yo trabajo en la delegación, tiene la foto de Evo Morales en sus despachos. Mi jefe es de ahí de la delegación, trabaja en Recursos Social, es el director de desarrollo social. Ay, lo he visto en Coyoacán y qué bueno que lo vi aquí. Por favor. Mi dirección quiere. Este es un nombre y... Bueno. Bueno, seguimos entonces después de... No fue un agente provocador, justo estamos hablando de ese tema. En ese texto nosotros lo que planteamos es de que ya en la época de la Rusia zarista, la policía secreta del zar justamente usaba como técnica infiltrar policías de particular o reclutar la policía pagados, aventureros, gente dilectante, justamente para infiltrar a las organizaciones revolucionarias de la época.
también en la Francia napoleónica y después las distintas policías del mundo han utilizado justamente esta modalidad, perfeccionándola. Si ustedes se acuerdan de repente una película, La batalla de Argel, de Nino Pontecorvo, que tiene que ver con la guerra de liberación del Frente de Liberación Argelino, al comienzo de la película hay una manifestación y aparece reventando la manifestación justamente un provocador de la policía. Es decir, yo me planteo quién tiró las granadas en Morelia el día del grito en 2008, si no fueron agentes provocadores, justamente para intentar de construir la matriz de opinión que ahora sí en México ya había la narcoinsurgencia, la narcoguerrilla, porque los de la droga utilizaban elementos propios de los grupos armados, ¿no? Entonces, bueno, sí, hoy se está tratando de reventar la movilización pacífica en defensa del petróleo, la de los maestros, como el 1 de diciembre fue una acción de escarmiento contra el Yo Soy 132, contra los estudiantes, estos agentes que se hacen aparecer como chavos anarquistas. Esto no quiere decir que no haya jóvenes anarquistas y que ellos están contra el Estado y que puedan utilizar elementos violentos, el cóctel molotov, la onda, etcétera, lo que sea. Pero lo que estamos viendo es otra cosa. Se intenta justamente hacer culpables a estos muchachos cuando quienes actúan pueden ser elementos de la policía e incluso militares que, por ejemplo, el 13 de septiembre, en el desalojo de los maestros del Zócalo, ahí hubo una brigada de militares de la policía militar que fueron disfrazados con los uniformes de la Policía Federal, pero otros pudieron actuar ahí de civil, ¿no? Entonces a eso nos referimos. El tema de Carmen Aristegui y CNN, es decir, nosotros en el libro justamente en el primer capítulo hablamos cómo después de la primera guerra del Golfo, aquella de 1991-92, aparece el estilo CNN. ¿Qué es el estilo CNN? Es la imagen, ¿no? Es decir, es el poder de la imagen, no hay antecedentes, no hay actores, no hay historia. Es decir, cómo solo es noticia lo que ocurre, lo que pasa en la televisión y cómo se manipula. Entonces, el estilo CNN se impuso a nivel mediático, hoy estamos en la era de la televisión, ¿no? Y Carmen Aristegui trabaja para esa televisora que es justamente una de las herramientas de Estados Unidos para imponer sus matrices de opinión, para a través de la imagen engatusar a millones de personas en el mundo. Ahora, ¿eso hace a Carmen un agente del imperialismo? ¿O una periodista puede tomar o participar, trabajar para un medio y que ese medio sea un instrumento de una periodista independiente para a su vez usar ese medio para manejar otro tipo de información? CNN no son tontos. Carmen Aristegui tiene una audiencia que son muchos de ustedes. Tiene una gran audiencia en México. Y entonces ellos también necesitan del rating y Carmen Aristegui, podría yo decir que es como decían de muchos de nosotros que trabajábamos en proceso, ¿no? Es decir, como que teníamos determinado nombre, entonces decían que el régimen permitía que estuviera proceso justamente para tratar de dar la idea de que era un gobierno democrático, ¿no? Entonces CNN trata de utilizar a Carmen, pero ella a su vez puede utilizar a CNN. Hace dos noches, mejor dicho, 2 días seguidos, ella se dedicó a hablar de un tema, justamente un tema muy duro para la prensa mundial, que tiene que ver con ETA, tiene que ver con el nacionalismo, el independentismo vasco. Es decir, la ETA fue estigmatizada a nivel mundial como un grupo terrorista. Bueno, Carmen dedicó 2 noches en su programa de las 10 de la noche, no a hablar sobre la ETA, sino a reivindicar la posibilidad de una paz negociada en el País Vasco y justamente
ella dio espacio a las voces que decían que el único que se opone a una paz en el País Vasco es el gobierno centralista español. No solo el de Rajoy, es Rajoy y también antes era el PSOE, ¿no? Porque los partidos de España utilizaron durante 30 años el miedo de la ETA para ganarse uno al otro el poder central. Entonces, bueno, Estados Unidos obviamente también está contra todo lo que pueda hacer una paz en el País Vasco. Entonces, yo quería decir esto, pongo este ejemplo porque es el más cercano. La CIP genéricamente está bien como lo maneja Jorge. Es el sindicato de los patrones, pero no son todos los diarios. En México, el que es miembro de la CIP es el diario El Universal. Es decir, la CIP tiene la característica de que por país agrupa a un medio y tiene después, saca a veces mensualmente, agarra una nota de cada, a veces, por ejemplo, hacen como monografías. Hubo una contra Hugo Chávez, donde un diario, La Nación de Argentina, no sé en Bolivia cuál es, el diario de Bolivia, El País de Uruguay, El Universal de México. Entonces, ¿qué es la CIP? La CIP fue creada antes, incluso fue creada en el 43. Todavía no terminaba la Segunda Guerra Mundial, pero Estados Unidos ya se sabía que iba a ser el imperio de la segunda mitad del siglo XX. Y entonces, justamente surge ligada a la CIA, surge como una herramienta para lo que iba a ser la Guerra Fría. Y entonces las noticias se iban, la televisión no existía todavía, y los diarios y las radios, los noticieros, lo retomaban de las agencias de noticias. Habían 5 grandes, así como estaban las 5 hermanas en petróleo, habían 5 grandes agencias a nivel mundial y 2 eran estadounidenses, la UPI y la AP. Entonces, a través de la UPI y la AP, a todos los periódicos, de las redacciones de los periódicos y la radio, llegaban las noticias de la UPI y la AP, y ellas, por ejemplo, construían en la Guerra Fría toda la propaganda falsa contra el comunismo internacional. La invasión a Bahía de Cochinos la prepararon contra Cuba, la prepararon a través de la UPI y la AP. A través de los diarios en el continente fueron hablando de los fusilamientos, de la dictadura de Castro, y dieron justamente el pie para una invasión que no la planteaban como una invasión de mercenarios. Es risible cuando uno analiza el tema de Bahía de Cochinos o Playa Girón, porque el día de la invasión la UPI y la AP daban noticias falsas, por ejemplo, que un general de ejército había desertado, que el ministro tal estaba encabezando la oposición al gobierno cubano, a la dictadura cubana. Y bueno, el segundo día seguían lo que cada vez más fuerzas del ejército se plegaban a la revolución contra Castro. El tercer día, cuando allá habían sido derrotados los mercenarios, seguían dando ese tipo de informaciones. Bueno, eso está escrito, es verificable, pues. Entonces, el papel justamente de desinformación generado por estas 2 agencias. Lo mismo se hizo después para la construcción del golpe contra Salvador Allende en Chile. Lo mismo se hizo para la invasión contra Villa en Granada. Lo mismo se hizo a través de estas 2 agencias para la invasión a Panamá cuando estaba el general Noriega. Es decir, esto es lo que genera la CIP junto con la AID, la Agencia Internacional para el Desarrollo, junto con Radio y Televisión Martí, es decir, Estados Unidos maneja una red de medios que influye justamente en las matrices de opinión que a nivel continental
deben manejar los otros medios. Y circularlo también, claro. Es decir, yo había una tarea que había planteado acá la compañera, el catálogo de advertencias versus las verdades absolutas, y hasta hace un rato había por ahí en bicicleta un alumno mío de la UNAM y le iba a dejar la tarea a ellos que empezaran a hacer pero como se fue, yo le digo a la compañera que tome la iniciativa, y como parte de este colectivo también ustedes comiencen a hacer su propio glosario de advertencia frente a las verdades absolutas de los medios. Como explicaba Jorge Mansilla, el caso que justamente lo vino a plantear acá una compañera del colectivo. Es decir, ustedes están informados, ustedes saben decodificar, o sea, leer detrás de las letras o de lo que escuchan en la radio o la televisión. Y la compañera lo planteó muy bien. Es decir, el caso Camarena es terrorismo mediático puro. ¿Por qué? Porque hace 30 años, no me acuerdo cuándo fue, en el 85, a raíz de esto, ¿cuál fue la fase del terrorismo mediático? Decirnos que había sido Caro Quintero y montar todo un juicio a nivel... Es decir, acuérdense que incluso se llegó al secuestro del médico Margain, que era pariente de Luis Echeverría, que hacía poquito había salido del gobierno. Se lo secuestró en territorio mexicano y se lo llevó a Estados Unidos y allá estuvo preso. Zuno, ¿no? Zuno. Entonces, ¿cómo se armó toda una trama para intentar de ocultar un tema que, como decía la compañera, y qué importancia tenía Nicaragua sandinista? Bueno, estábamos en plena Guerra Fría. Nicaragua sandinista había triunfado en 1979, en junio de 1979. En el momento que triunfa Nicaragua sandinista, está la URNG, la guerrilla guatemalteca, en una alianza de las tres tendencias que habían antes. En El Salvador estaba el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Estados Unidos tenía que hacer la guerra de la contra, porque si se triunfaba la revolución en El Salvador y en Guatemala, perdía Estados Unidos América Central, y esto iba a potenciar a la Unión Soviética en una zona que es estratégica para la defensa continental de Estados Unidos. Cuba, como Centroamérica, son la entrada desde el sur, desde el Atlántico Sur, hacia el territorio continental de Estados Unidos. Por eso era que en la guerra contra la Unión Soviética, controlar Centroamérica era clave. En esa acción, esto que sale a luz con el caso Camarena, no nos olvidemos que matan a Manuel Buendía. Manuel Buendía lo asesinan porque es parte de la misma trama. Manuel Buendía, esto no está publicado, Manuel Buendía estaba investigando que dentro de los barcos de Pemex que mandaba López Portillo con petróleo para Nicaragua sandinista, también se manejaba de regreso droga que servía para financiar, para comprar armas, para mandar a Honduras, donde estaba Negroponte armando a la contra. Parte de la droga, a su vez, se metía a los barrios negros de Los Ángeles para justamente ir generando todo esto que se llamaba la guerra de las drogas. Pero acuérdense que este tema está vinculado con el Irán-Contra, es decir, con todo lo que había pasado a raíz de la toma por los ayatolas de la embajada de Estados Unidos en Irán, ¿no? O sea que esto que se acaba de surgir a la luz pública ahora, que viene a ratificar lo que muchos, Gregorio Seltzer entre otros, habían planteado en tiempo real, nos viene a demostrar una gran operación de terrorismo mediático que nos venimos a enterar por 3 de los agentes que participaron en la trama 35 años después. 28 años después.
Ya termino. Es decir, había un compañero que planteaba el tema de la impunidad y como que decía algo así como que las marchas y las pancartas y qué más, ¿no? Allá el señor que está parado. Yo siempre hablo en México de una trilogía, corrupción, bueno, hablaba de corrupción, impunidad, ¿no? Y una vuelta Rosario Ibarra me dijo, es corrupción, impunidad, simulación. Hay una gran corrupción y hay una gran impunidad, pero a la vez todos simulamos en México que México vive en, no todos, pero ustedes no, yo tampoco, Jorge tampoco, pero la mayoría simula que vivimos en un estado de derecho. ¿Qué se puede hacer? Bueno, justamente ustedes vienen acá y son un colectivo que se organiza. Acá el compañero hablaba del boicot. Acuérdense en que en algunos de los discursos de López Obrador se habló también de que se puede llegar a la desobediencia civil pacífica. Hay material sobre la desobediencia civil, pero esto tiene que ver a su vez con los dirigentes, el tema la base y los dirigentes. Entonces, tal vez estamos llegando a un momento en que la gente organizada, las personas, hombres, mujeres, conscientes y organizados, comiencen a generar, más allá de las dirigencias, pero de manera organizada, acciones que apoyen, empujen a los dirigentes a ir un poquito más allá de estas movilizaciones masivas. Es decir, yo creo que en el México de hoy, termino con esto, tenemos, creo que ya lo dije en la primera intervención, tenemos una pequeña minoría, la de los Carlos Slim, la de los Lorenzo Zambrano, los Azcarra Gallín, es decir, la plutocracia, los amos del poder, ¿sí? Una treintena, 50 grandes millonarios, y esos tienen a su poder los medios y la Fuerza Armada y la policía, los organismos de seguridad. Nosotros abajo somos millones. El tema es cómo podemos organizar abajo una fuerza colectiva. Tenemos, esa es mi posición, tenemos que impulsar que haya direcciones colectivas. Miren, hace 2 años un grupo de compañeros comenzamos a trabajar algo que tomó el nombre como nombre La Proclama, y ahí se juntaron más de 600 organizaciones. Y hace 2 meses, en el marco de La Proclama, se logró que por primera vez después de muchos años se juntaran en una mesa Cuauhtémoc con López Obrador, más el obispo Raúl Vera de Saltillo, más Pablo González Casanova. Estos 4 son 4 personalidades de lo que por razones de urgencia, por razones patrióticas, por razones de urgencia nacional, esos 4 tendrían que ser 4 de un grupo de 30, 40, 50 dirigentes políticos, sociales, que formaran un colectivo para el rescate de la nación. No solo en torno al petróleo, sino en torno a todas las demandas, la de los maestros, la de los estudiantes, la de los barrios, la del salario. Entonces, depende de todos nosotros que seamos capaces también de empujar a nuestras dirigencias para que den este paso hacia este bloque de poder popular. Para eso puede servir también el boicot, puede servir la desobediencia civil. Es decir, esto que han hecho los maestros, cuando los maestros vienen al Zócalo y acampan, y ya salió la ley, se modificó la Constitución, y los medios en la campaña de intoxicación mediática dicen y repiten, pero si ya se modificó la Constitución, ya para qué la hacen de todos. No, el pueblo organizado puede echar atrás una medida anticonstitucional, y ellos estaban ahí en el Zócalo y permaneció un grupo hasta el final, porque eso es parte
de la desobediencia civil. La desobediencia civil está en el límite de lo legal y lo ilegal. Es decir, la desobediencia civil implica desobedecer una ley. Pero ellos consideran que esa reforma en la Constitución y esa contrarreforma educativa están en contra de los beneficios de los maestros y de los alumnos y también de los padres de los alumnos. Y por eso ellos siguen organizándose y siguen resistiendo esta ofensiva gubernamental. Eso es la resistencia civil, la desobediencia civil, es desobedecer la ley. Y eso, claro, tiene un costo. Ellos pueden perder el trabajo, incluso los pueden en un momento de radicalización del gobierno también meterlos presos. Entonces, sí, ser desobediente, ser rebelde, tiene un costo. Acá lo sabe Mansilla por experiencia, que se tuvo que venir 2 veces exiliado a México. Todas las luchas, todos los que luchan en determinado momento, si sus causas son radicales. ¿Qué quiere decir una causa radical? Quiere decir que estamos decididos a cambiar de raíz las estructuras injustas de este sistema capitalista, ¿no? Entonces, y eso no significa estar por el socialismo. Sí, yo estoy por el socialismo, pero de repente hoy no hay condiciones para construir el socialismo en México, pero sí para que todos luchemos para cambiar de raíz las estructuras injustas de la sociedad. Gracias.